En este momento hay 61 personas secuestradas por el régimen cuyo paradero es desconocido. Y al día se contabilizan 890 personas en las mazmorras de esta dictadura por el hecho de pensar distinto. A ellos no los defiende Diosdado, ni los trata como hermanos. Todo lo contrario, los mantiene en torturas, a algunos de manera psicológica y a otros de manera física. 400 nuevos esbirros han sido graduados por Maduro y Gran Cuarteaga para arremeter contra todo aquel que se oponga al régimen. El video es una oda al terrorismo de Estado. Lo que pasa en Venezuela, señores, es surrealista. Otra tragedia en los cuarteles de Maduro. Falta de personal y sobrecarga matan a militares. Y luego tengo que venir yo a leer en los comentarios de los menos favorecidos intelectualmente, escribirme que en Venezuela hay capacidad de ir a un conflicto armado con quien sea. ¡Ja! Nueva demanda apunta al cártel de los soles por atrocidades cometidas en 2003. Y el dólar oficial supera los 80 bolívares y por supuesto la moneda local sigue en caída. Va viento en popa el decreto de emergencia económica de Maduro, ¿no? Se nota claramente que saben lo que están haciendo. De esto hablamos el día de hoy. Comenzamos. Un total de 890 personas se encuentran detenidas en Venezuela por razones políticas hasta el 14 de abril, según un balance presentado por la organización Foro Penal Venezolano este miércoles 16. De los detenidos, 800 son hombres y 90 son mujeres. La ONG informó que desconoce el paradero de 61 personas. Igualmente, la Organización Defensora de los Derechos Humanos detalló que entre los privados de libertad hay 722 civiles y 168 militares. También precisó que hay 885 adultos presos y todavía 5 adolescentes. En el reporte que ofreció la organización el pasado 10 de abril, se contabilizaban 896 detenidos, lo que significa que con relación al balance presentado este miércoles, hay 6 personas menos tras las rejas. El Foro Penal destacó que desde 2014 hasta el momento en Venezuela se han registrado, escuche bien esta cifra, 18.330 detenciones políticas, nada más y nada menos. La organización envió la lista actualizada de presos por razones políticas en el país a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y a la Organización de las Naciones Unidas para que se haga su verificación y su certificación. El histórico de detenciones con fines políticos en Venezuela, pues, como les decía, han habido desde 2014 a la fecha 18.330 detenciones políticas. Personas asistidas por el Foro Penal que han sido excarceladas han sido más de 14.000. Y personas aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de libertad hay más de 9.000. Los presos políticos, por cierto, incluyen a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye todavía a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto de corto plazo, de 48 horas. Y como les decía, la lista actualizada fue enviada a la OEA y también a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para su verificación y certificación. Y luego de conocer estos números, los tienes que oír dándose golpes de pecho por los deportados y por las personas que fueron arrestadas y llevadas a Guantánamo o a la cárcel del Secot. Como siempre digo, oscuridad de la casa, claridad de la calle, pero en este caso es un poco más profundo que eso. Y ya vamos con la noticia de una tragedia dentro de un cuartel, pero antes, vaya, un nuevo grupo de exterminio ha sido graduado por y para Maduro bajo el evidente mando del sanguinario coronel Gran Cuarteaga. Por orden de Nicolás Maduro, que es el jefe operacional del DGCIM, la División de Asuntos Especiales, el DAE, a cargo del conocido criminal Alexander Granco, graduó a un grupo de 400 nuevos funcionarios. Tropas de operaciones especiales, encapuchados, sin identificación, al mejor estilo de los grupos terroristas internacionales, mostrando armamento sofisticado, como si se tratara de Ruanda. Ya va a ver el video. Maduro incrementa su cuerpo privado de ejecutor de la represión sistemática generalizada, ejecutores de asesinatos, desapariciones y torturas. Dentro de la capucha podría estar cualquiera, incluso extranjeros y miembros de bandas criminales conocidas, ha denunciado Tamara Sujú en su cuenta de X. Pero mírelos. Ustedes que hoy se gradúan, lleven por delante estos juramentos de amar a la patria infinitamente, de defender nuestra Constitución,
de hacer que Venezuela siga siempre independiente, soberana y en libertad y en paz y lealtad absoluta, comandante en efecto la Mauro. En alianza, en conocimiento y en secreto también ha de ser, para poder seguir amalgamando, engranando la fuerza de nuestra patria. Este nuevo capítulo en la escalada represiva del régimen de Nicolás Maduro, por supuesto que no es solo una afrenta a los derechos humanos, sino una declaración abierta de guerra contra el pueblo venezolano 24/7. La graduación de 400 encapuchados como tropas de operaciones especiales bajo el mando del sanguinario coronel Alexander Gran Cuarteaga, conocido además por su historial de torturas y ejecuciones, consolida un aparato de terror que opera al margen de cualquier legalidad. Con armamento sofisticado, con rostros ocultos, estos agentes anónimos, potencialmente extranjeros o criminales, como anunció Tamara Susbú, representan la última carta del régimen desesperado por no desatornillarse del poder. La comunidad internacional, la Corte Penal Internacional, que no hace nada al frente, no puede seguir ignorando estas atrocidades. Venezuela clama por justicia. Y este nuevo grupo de exterminio es una prueba más que el chavismo no cederá sin una presión real, global e implacable. Y una nueva tragedia sacude a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto tras un accidente ocurrido el 13 de abril en el fuerte de Guaycaipuro, durante un ejercicio de tiro con el sistema de arma a cañón sin retroceso de 106 milímetros. El saldo: 2 oficiales fallecidos y 2 gravemente heridos con quemaduras de segundo y de tercer grado. Pero escuche bien esto. Entre los fallecidos se encuentra el mayor Elvis Antonio Contreras Antúnez, un oficial técnico que no debió estar en ese tipo de operación, pero que, como muchos otros en la actual coyuntura, fue obligado a asumir funciones que no le correspondían. Contreras, que trabajaba en el oriente del país, tenía familia en el estado Zulia. Su pérdida ha generado indignación dentro del cuerpo técnico de la Fuerza Armada Nacional, que denuncia una sobrecarga de trabajo y falta de personal operativo capacitado. El mayor Carlos Eduardo Marcano Martínez, herido, trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. El sargento primero Gabriel Enrique Méndez Ramos, herido, también trasladado al Hospital Militar. Y el sargento ayudante José Domingo Corrales Sánchez fue el otro fallecido. Según el reporte oficial, la causa del accidente fue una percusión prematura del proyectil, probablemente resultado de una falla humana. Sin embargo, voces internas señalan que el verdadero origen del incidente radica en una combinación de negligencia estructural y decisiones administrativas que están poniendo en riesgo a los oficiales. La Dirección Logística del Ejército Bolivariano, a través del Sistema Autónomo de Ejecución de la Junta de Bienes, confirmó el suceso e inició una investigación, aunque por supuesto entenderemos que las responsabilidades se van a diluir en una cadena de mando saturada y muy poco transparente. Lo que hoy es una tragedia pudo haberse evitado si no se siguiera arrastrando la práctica de asignar tareas críticas a personal técnico, en clara violación de protocolos y competencias. Este accidente reabre el debate sobre la crisis interna de las Fuerzas Armadas, el agotamiento operativo y la urgencia de revisar las políticas de formación, asignación y responsabilidad en tiempos de una severa falta de institucionalidad. Y un escalofriante eco de horrores ha resurgido en un tribunal de Estados Unidos con una nueva demanda que lanza acusaciones explosivas contra el notorio Cártel de los Soles. El dictador venezolano Nicolás Maduro y su asociado, Tarek El Aissami, ahora en rejas, están pendientes de esto. La demanda, presentada en el Distrito Medio de Alabama, alega actos de terrorismo internacional derivados del derribo de un avión de vigilancia antidrogas de Estados Unidos en 2003 y sus consecuencias. Esta no es solo otra demanda, es un crudo recordatorio de las presuntas conexiones arraigadas entre los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas y las consecuencias devastadoras para las víctimas atrapadas en ese fuego cruzado. La demanda, encabezada por Christopher, Michael y Jonathan Yanis, hijos del piloto fallecido Thomas Yanis, junto con los sobrevivientes Mark González, Thomas Hawes y Kate Stansel, detalla los espantosos eventos del día 13 de febrero de 2003. Ese día,
Su avión del gobierno de Estados Unidos, que realizaba una misión de vigilancia antidrogas, fue derribado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, una organización terrorista extranjera designada. La demanda alega que las FARC, actuando como miembros del Cártel de los Soles, ejecutaron a Thomas Yanis en el lugar y sometieron a los otros 3 miembros de la tripulación a una brutal prueba de 1967 días de cautiverio y tortura. Esto incluyó encadenamiento del cuello, marchas forzadas en la selva y tormento psicológico implacable. La acusación central de la demanda es que el Cártel de los Soles, una organización criminal compuesta por altos funcionarios venezolanos, incluidos Maduro y Tarek El Aissami, ha estado involucrado en una conspiración de décadas con la FARC, ahora más con el ELN. La demanda los acusa de traficar cocaína a Estados Unidos, proporcionar apoyo material a la FARC y lavar su dinero para financiar sus operaciones. Los demandantes argumentan que esta asociación criminal permitió directamente los actos terroristas de la FARC, haciendo a los demandados responsables bajo la ley antiterrorista. Citan la designación de la FARC como una organización terrorista extranjera y los actos específicos de sabotaje de aeronaves, toma de rehenes, ejecución extrajudicial y tortura como base para sus reclamos. Esta demanda no es la primera vez que el Cártel de los Soles ha sido implicado en actividades criminales. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación contra Maduro, acusándolo de orquestar una conspiración narcoterrorista, corrupta y violenta con la FARC. El Aissami, hoy en horas bajas, también fue sancionado por Estados Unidos por presunto papel en la facilitación de los envíos de droga. Sin embargo, esta nueva demanda es única en su enfoque en el incidente de 2003 y su vínculo directo con la ATA. Busca responsabilizar a los demandados por actos específicos de terrorismo que resultaron en la muerte de Thomas Yanis y el sufrimiento prolongado de sus compañeros de tripulación. La demanda enfrenta importantes obstáculos legales, particularmente al establecer la jurisdicción personal sobre los demandados extranjeros. Los demandantes argumentan que la presunta participación de los demandados en una conspiración criminal dirigida a Estados Unidos, incluido el tráfico de drogas a Alabama, justifica la jurisdicción del tribunal. Este caso tiene el potencial de arrojar una historia llena de operaciones turbias entre los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas. Los demandantes preguntan si es posible que ante la justicia se puede sentar un precedente para la rendición de cuentas y las vías legales disponibles para las víctimas del terrorismo internacional. Los demandantes buscan daños sustanciales por el inmenso sufrimiento que soportaron, incluidos daños triples según lo dispuesto en la ATA. Esta demanda es más que una batalla legal, es una búsqueda de justicia y un testimonio de la resiliencia de quienes se niegan a dejar que el mundo olvide los horrores que enfrentaron. El resultado de este caso podría tener implicaciones de gran alcance, estableciendo potencialmente un precedente para futuras demandas contra quienes apoyan o facilitan actividades terroristas. A medida que se desarrollen los procedimientos legales, el mundo estará, por supuesto, observando de cerca, esperando una medida de justicia para las víctimas de este crimen atroz, que no son pocas. Y la cotización oficial del dólar en Venezuela superó este miércoles los 80 bolívares, el dólar oficial, por lo que continúa la devaluación de la moneda nacional frente a la estadounidense, la principal referencia que tenemos para fijar precios en Venezuela. Según el Banco Central de Venezuela, el dólar alcanzó un precio de 80 bolívares con 95 centavos, 1.17 más que el martes, es decir, un alza del 1.46 en un día. En abril, la cotización comenzó en 70,01 bolívares, lo que significa un incremento de casi el 15.62% en lo que va de mes. Por tanto, en ese periodo la moneda venezolana ha perdido en el mercado oficial el valor de 13,51% frente a la divisa norteamericana, usada también por muchos venezolanos o los que pueden para ahorro, transacciones y para medir el valor de ingresos laborales pagados en bolívares. El salario mínimo referencia para el resto de remuneraciones en el sector público equivale hoy a $1,60 mensuales, cuando una persona necesita por lo menos $100 para los gastos básicos solamente de alimentación, según estimaciones independientes. Venezuela tiene una inflación acumulada del 36.1% en el primer trimestre del año, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
un ente independiente integrado por expertos y analistas económicos, quienes señalan que este crecimiento de precios responde principalmente al aumento de la cotización del dólar. La divisa fue adoptada en Venezuela de forma no oficial, pero todos sabemos lo que sucede con el dólar en Venezuela, como consecuencia de la crisis hiperinflacionaria que vivió Venezuela entre 2017 y 2021. Por supuesto que el Banco Central de Venezuela no publica datos de inflación desde octubre de 2024. ¿Ya para qué? La calle habla sola. Entre tanto, el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo, llamado dólar de guerra por el chavismo, cerró este miércoles en 100,37 bolívares. El dictador Maduro, entonces, ha pedido a todo aquel que ame Venezuela que no estimule bajo ningún aspecto el dólar paralelo, desconociendo absolutamente cómo se mueve la vida real en la gente real. Las autoridades llevan a cabo un despliegue activo para verificar que se esté respetando la tasa oficial y atender las denuncias. En el mercado oficial, el bolívar perdió un 24,6% de su valor durante el primer trimestre de este año y un 30,9% en todo lo que fue el 2024. Y mientras el dictador lo que hace es crear planes o decretos de emergencia económica para concentrar aún más poder en él solamente, el venezolano sufre las consecuencias. Saludos especiales el día de hoy para Francisco Daal, quien se ha hecho miembro del canal, algo que de verdad nos ayuda mucho a seguir con esta labor. Gracias por la generosidad y por supuesto que gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por invertir su tiempo en mirar nuestro contenido. Si tú ves este canal por primera vez, no sabes lo que te voy a decir, espérate un segundo, pero para el que lo ve frecuentemente y para el que no lo había visto, suscríbete. Este es un buen momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo y a llevarte la información a tu teléfono, móvil, pantalla o tableta. Dale like, comenta y comparte para que podamos hacer de esta comunidad una comunidad muy grande, porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos, más fácil será que nos escuchen. A suscribirse, ¿ok? Ya será hasta mañana, señores. Libertad o nada. Esto fue